Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si la clase te gusta. Lo que hacemos en este canal es aprender a dibujar paso a paso y también hacemos el coloreado con distintas técnicas. En este caso lo que vamos a hacer es el coloreado del personaje que dibujamos la clase anterior, que es el personaje de Intensamente 2, Nostalgia. Si vos no lo dibujaste, te dejo acá en la tarjetita, das clic, haces el boceto y venís y hacemos el coloreado. Vamos a utilizar para el coloreado los lápices Super Mina Giotto. Son lápices escolares, pero la verdad que pintan muy bien, siempre y cuando utilicemos el papel adecuado. Vamos a utilizar el papel opalina de 240 gramos. Si vos no conseguís la opalina, no te preocupes, es muy parecido al Bristol. Te vas con el Bristol o con cartulina. Lo importante es que no sea la hoja finita, esa que no va a agarrar bien el color, ¿sí? Quiero comentarte que este video está en dos versiones, esta versión rápida y versión lenta. Este video es la versión rápida del paso a paso para realizar el coloreado del personaje Nostalgia de la película Intensamente 2. Si vos querés ver el paso a paso más lento, te dejo también en la tarjetita el video para que puedas ver el paso a paso de manera más lenta. También quiero recordarte que doy clases de dibujo online, así que puede ser desde cualquier parte del mundo. Si vos querés tomar clases conmigo de dibujo, te dejo en la descripción las redes sociales, te comunicas por ahí y vamos a tener clases personalizadas uno a uno. Me gusta más dar clases uno a uno, todavía no doy clases grupales, en algún momento se va a dar, pero por el momento prefiero más clases uno a uno porque le prestas más atención al dibujo de la persona que está con vos. Me gusta más el uno a uno. Así que bueno, te dejo acá las redes sociales, das clic y te comunicas conmigo para tomar clases online. Bueno, espero que te guste el video. Recuerda que tengo un curso gratuito desde cero. Te dejo en la tarjetita, si querés, para ver el curso gratuito. Ahí vas a encontrar las nociones básicas del dibujo, tanto con lo que es perspectiva, cómo posicionar la mano, la presión que hay que hacer, los movimientos de la muñeca, también las nociones básicas para colorear. Vos vas a ver, ese curso es bastante completo. Sabiendo lo del curso, que eso es básico, vas a poder lograr una mejora notable en tus dibujos. Así que bueno, espero que te guste la clase. Te dejo un beso enorme. A trabajar. Lo primero que vamos a hacer es que con el color marrón clarito, no el más clarito de todo, sino el que sigue, vamos a empezar a generar el movimiento del cabello. Recordá que el movimiento ya lo habíamos marcado con el boceto. Una vez que ya marqué la dirección de lo que es el cabello, voy a empezar a darle la segunda capa con el mismo color todavía. Vamos a empezar a darle un poquito de volumen. En la parte superior vamos a realizar el mismo procedimiento. Primero marcamos la dirección y luego damos una segunda capa para empezar a profundizar y generar el volumen en algunos sectores del cabello. Con este rosa vamos a repetir el proceso simplemente como para darle un poquito del tono de rosado, básicamente. El siguiente tono que vamos a utilizar es un beige o crema para darle un poquito más de tono a los sectores donde está blanco. El siguiente color que vamos a utilizar es un marrón oscuro, y esta vez vamos a empezar a hacer trazos un poco más fuertes, pero no van a ser el largo total del pelo, sino que van a estar sectorizados en algunos lugares. Después doy una segunda mano intensificando algunos de los cabellos oscuros. Ahora vamos a comenzar con el marrón, que es un poco más oscuro de los que viene en la caja, para resaltar un poco más las profundidades. Con este vamos a aplicar menos que lo que aplicamos con el color anterior. No tenemos que olvidarnos de las cejas. Ahora vamos con un oliva para darle un poquito más de color a lo que es el cabello. También aplico un poco más en las zonas laterales, menos en la zona central. Te recuerdo que si no estás suscrito, te puedes suscribir, es totalmente gratis y a mí me ayuda un montonazo. Y ahora vamos a ir con un bordeaux a generar un poquito más de tono como viejo, ¿sí? Para eso básicamente estamos utilizando este bordeaux. En donde hay brillo potente, no paso prácticamente.
Y recién ahora vamos a ir al negro. Con el negro vamos a hacer muy poquito, solo en las zonas donde está más oscuro. Ahora vamos a comenzar con el rostro. El tono que usamos al inicio es el mismo que ocupamos al inicio del cabello, el marrón clarito, pero no tan clarito. Lo primero que hago es delimitar los lentes para no pasarme a la hora de hacer la capa de color, la boca, los detallecitos. Una vez que hicimos eso, podemos darle la primera capa. Esta capa vamos a mantener la dirección y va a ser una capa suave. También le paso a las manos. Y una vez que hice la primera capa, voy a dar una segunda capa en dirección contraria a la que ya apliqué. Ahora vamos a ir al marrón más clarito y vamos a aplicarle nuevamente una capa suave. Vas a ver que este se va a ir mezclando con el anterior y le va a dar un tono más cálido. Y ahora nuevamente una capa a la inversa de la capa que ya aplicamos. Ahora vamos a ir con un tono de rojo. Y esta capa no es una capa general, sino que es una capa sectorizada. Voy a ir haciéndole un poco la sombra y un poco lo que es el rubor del rostro. También vemos que está este color dentro de los lentes de nostalgia. Vamos a darle una capa de una dirección y después otra capa dirección contraria para perder los trazos. En la zona donde está la sombra también vamos a aplicar un poquito más porque vamos a empezar a generar la oscuridad capa a capa y las facciones de lo que es el rostro de nostalgia. Ahora vamos nuevamente al bordó y vamos a empezar a generar la oscuridad de lo que es la boca. Con el rojo anteriormente la delimitamos y le dimos un poquito de color. Ahora vamos a generar con este la oscuridad de lo que es la sombra del anteojo, de los lentes, también la sombra de lo que es el rostro, donde tiene menos luz. De a poquito, intento no dejar rayas, es lo más importante, que coloree sin rayas. Ahora vamos al marrón más oscuro. Ahora estamos haciendo sumamente suave con el marrón oscuro, reforzando un poquito más las oscuridades. De esta manera, el ir agregando suavemente la oscuridad te asegura que no te pases. También vamos a realizar la sombra de las manos. Ahora vamos a comenzar con el chal. Estaba buscando un verde, el verde y verde es muy intenso, así que vamos a usar este verde que es casi verde musgo. Vamos a empezar a generar la dirección del chal, el movimiento. Ahora vamos a ir al bordó y vamos a hacer la dirección de la idea de los trazos de lo que sería el chal. Ahora vamos al marrón oscuro y vamos a empezar a hacer unos circulitos, rayitas, entre medio de lo que aplicamos recién, ¿sí? En los espacios que quedaron entre las rayitas vamos a hacer circulitos. Remarco de vuelta lo que es los lentes un poquito más fuerte y empiezo a generar más circulitos, completar todo. Vamos a empezar a aplicar un poco más de oscuridad en las zonas donde hay más oscuridad. Esto lo seguimos haciendo con rulitos. Ya no estoy haciendo entre los espacios de las rayas de colores, sino simplemente estoy haciendo en las sombras. Y también vamos a agregarle un poquito más de sombra al rostro, porque siento que le falta un poquito más. Hay unas partes en donde está demasiado blanco y ahí empieza la oscuridad, ¿sí? La idea es que sea un degradé entre un tono y el otro.
Ahora vamos a ir al verde oscuro y vamos a reforzar las oscuridades con este verde. Vamos a ir a este otro verde, que también es un verde oscuro, pero es más un verde tirando a pino. Vamos a repetir las oscuridades. Seguimos haciendo rulitos. Ahora vamos a ir al bordó. Este es un bordó, pero no es el mismo bordó que aplicamos antes, ¿sí? Es un bordó un poquito más oscuro. Entonces volvemos a hacer circulitos y se va mezclando con los tonos aplicados anteriormente en el chal, generando así una oscuridad más profunda. También voy a agregar un poquito más en el intermedio del tono, ¿sí? Y ahora me cambio al otro bordó, un poco más oscuro todavía, para reforzar un poquito más los tonos. Recién ahora vamos al negro. Con el negro vamos a poner muy poquito, ¿sí? Ahora vamos a ir con un rosa a darle un poquito más de tono a la parte de los lentes, la parte interna, los labios. Y ahora con un naranja casi amarillo vamos a repasar nuevamente una capa en los lentes. Bueno, ahora vamos a ir con un bordó nuevamente y empezar a delimitar los dibujitos de lo que es la ropa. Y le voy a pasar una capa sobre general a la ropa. Sobre todo, ¿sí? No importa que pinte los dibujitos, no importa. Una capa direccionada para un lado y después otra para el otro. Ahora con el bordó, el que no es tan oscuro, vamos a darle una capa. Primero para un lado y luego en otra dirección, tratando de no dejar rayas. Ahora con el marrón clarito, el que no es más claro de todos, el que le sigue, el que usamos al inicio, vamos a darle una nueva capa. De vuelta, vamos a mantener una dirección en toda esta capa y luego vamos a hacer una nueva capa con el mismo color en otra dirección en la cual no hayamos hecho. Ahora vamos con un bordó oscuro para darle nuevamente los detalles de las flores. Pero esta vez no solo vamos a remarcarlas, sino que vamos a pintar la parte externa de cada una de las flores y rellenar los pétalos de la flor de la ropa. La parte central no, vamos a hacer solamente lo que es los pétalos. Ahora con el rojo más intenso vamos a rellenar todos los centros de cada una de las flores del vestido. También vamos a darle unos retoques más a lo que es el rostro. Más que nada en la parte de los lentes le vamos a dar una capa para una dirección, otra para otra y una tercera capa acentuando algunas zonas en donde queremos que tenga un poquito más de este tono. Ahora vamos con el bordó, el que es más tirando para azul, y vamos a repasar los ojitos y darle un poquito más de volumen a lo que es los párpados y la cuenca de los ojos. También vamos a darle una capa con este tono a lo que es la ropa para darle un poquito más de color. Ahora vamos a ir con un bordó un poco más oscuro y vamos a delimitar lo que es todo el borde del vestido y empezar a hacer unas líneas verticales para darle la textura que tiene la ropa de nostalgia. Líneas, pero estas líneas van a ir siguiendo la dirección de lo que es el movimiento del bracito. Fíjate bien cómo les estoy haciendo, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos las líneas estas, vamos a hacer otras que crucen al revés
para generar los cuadritos, también siguiendo el movimiento en las mangas y en la ropa al revés de las que hicimos, más suave que las que están en el lateral, o sea, las líneas del borde de la ropa tienen que ser un poquito más fuertes que las que estamos haciendo ahora. Ahora con un ladrillo le doy un poquito más de tono a las flores. Ahora vamos a ir con un gris, el gris que es más clarito. Y lo que vamos a hacer es empezar a aplicar sombra suavemente en las zonas donde debería haber sombra. Ahora con el negro, muy suavemente, muy poquitito debajo de lo que es el brazo, para hacer que se separe un volumen del otro. Ahora vamos a ir a lo que son las pantuflas. Para eso vamos a ir al marroncito del claro, el más clarito de todos, y vamos a colorear lo que son los pies, si se quiere. No sé si tiene medias, pero vamos a colorearlo del color de la piel. Después con el marrón intermedio y un poquito de naranja. ¿Sí? Esta parte es poquita porque es muy chiquitito lo que hacemos, pero básicamente son los mismos colores que aplicamos en el rostro. Ahora con el bordó más oscuro vamos a remarcar lo que son las sandalias. Y le vamos a dar un tono general, una capa general para darle color a las sandalias. Con el marrón oscuro vamos a empezar a darle más profundidad a las sandalias. De esta manera. Remarcamos los bordes y empezamos a hacer estas líneas. Estas líneas curvas que van a dar la idea del texturado, del tramado de lo que es las pantuflas. Y después al revés. De esta manera logramos dar la sensación de que es el tejido de las pantuflas. Ahora con el negro vamos a reforzar algunas de las oscuridades, no todas, algunas. Remarco el borde y algunos de los cuadraditos les voy a dar un poquito de tono. No los voy a pintar de negro totalmente, sino que les voy a dar un poquito de tono. De esta manera. También vamos a hacer la sombra de nostalgia. Bien, ahora con el rojo le doy un poquito más de color a las pantuflas. Y vamos a la taza. A la taza vamos a hacer del lado de adentro, vamos a pintar solamente la mitad, uniéndola con un degradé del lado derecho. Y del lado de afuera vamos a pintar desde el lado izquierdo un poquito, para generar la sombra. Luego con un celestito vamos a dar una capa sumamente suave. Con un marrón oscuro voy a empezar a oscurecer un poquito las sombras. Y por último con el negro vamos a darle los últimos toquecitos. ¿Te está gustando la clase? Espero que sí. No te olvides de suscribirte y dejarme un like. Y si me dejas un comentario, te lo agradecería muchísimo. Último paso con el Posca blanco. Este es el 3 milímetros. Vamos a llenar de puntitos lo que es el pelo. Bueno, y como siempre te digo, no te olvides de firmar, ¿sí? Recordá que la firma es algo muy importante. Yo firmo poniendo mi nombre y el año. No pongo el mes ni el día. Pero eso es decisión tuya. Espero que te haya gustado el video. Ahora vamos a ver el personaje escaneado. Vamos a ver los detalles y todo lo que la cámara de mi celular no me permite en el proceso, ¿sí? Fíjate cómo los tonos, los colores, ahora se pueden apreciar realmente los tonos como son en vivo y en directo. Te dejo un beso enorme, que tengas un hermoso día y nos encontramos muy pronto. Chao, chao.